y vamos a ver. Profe, qué pena, lo que pasa es que la compañera Brigitte tiene que es que problemas, Brigitte Córdoba dice que tiene problemas con conexión, por eso no está en la reunión. Ok. Ok. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Por favor, confirmen, ¿pueden ver la ventana de Excel ahí abierta? Sí, sí, profe. Ok. Ok. Bueno, para empezar, vamos a empezar con una pregunta. ¿Sí? Ojo, una pregunta básica. Básica. Si yo a ustedes les paso en un archivo, ¿sí? Bueno, les paso varios archivos con muchos listados, ¿sí? De información de cualquier tipo, ¿sí? ¿Qué les estoy pasando ahí? ¿Una lista de datos o una base de datos? Una lista de datos. Ok, ¿alguien dice lo contrario? Les paso una lista de datos o una base de datos. O cambiemos la pregunta. ¿Ustedes en Excel manejan bases de datos? Sí. Pues para mí sí. 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 En vez de lista de datos, profe. ¿Seguro? Pues no tan segura. Profe, pues pienso yo que un listado se puede hacer no exactamente en Excel, ¿no? En cambio, una base de datos, ¿sí? Ok. Mi amigo Víctor, no estoy compartiendo aún la pantalla. ¿Listo? La pantalla de Excel, estamos aún en la ventana de la sesión. Ya vamos a pasar a la hoja de Excel. Bueno, entonces chicos, entonces en Excel, ¿hacemos o no hacemos, o usamos o no usamos bases de datos? Profe, yo creo que sí, base de datos. Profecía, en Excel sí, la base de datos. Pues yo las he manejado de Excel. Sí, profe, también creo lo mismo. Opino lo mismo de Cristian. Bueno. ¿No hay la posibilidad de que se manejen las dos, base y listado? Bueno, ahora vamos a ver si llegamos a esa conclusión. Otra pregunta para contestar la primera. ¿Es el que es? ¿Qué es Excel? Pues para mí es una herramienta de base de datos. ¿Sí? ¿No? Bueno, una opinión. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Qué es Excel, chicos, para ustedes? ¿Sí? Es una herramienta ofimática donde podemos hacer cuentas, fórmulas, bases de datos. Bueno, ¿alguien más tiene otra definición? Pues para mí es hacer parte del sistema operativo de un computador, ya que este nos ayuda en una empresa a hacer cálculos. Ok. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, vamos a contestar una de las preguntas. Normalmente, cuando utilizamos Excel y hacemos una búsqueda a través de, digamos, Google, que es el principal buscador que tenemos, ¿sí? Entonces, siempre nos va a traer la misma definición. Excel, hoja de cálculo, hoja electrónica, ¿sí? Programa o aplicación que nos permite realizar todo tipo de fórmulas. Programa que nos permite realizar cualquier tipo de cálculos. Programa que nos permite realizar o aplicar fórmulas y funciones financieras, estadísticas, matemáticas,
geométricas, ¿sí? De cualquier tipo. Entonces, todo lo que tiene que ver con número, entonces vendrán diferentes tipos de definiciones, y es correcto, ¿cierto? Entonces, Excel es una hoja de cálculo, si lo definimos en así cortamente, ¿sí? Eso es Excel, una hoja de cálculo. ¿Que para qué me sirve? Pues para realizar cualquier tipo de operación matemática o que tenga que ver con números. Así, a grosso modo. Ahora, ¿sí? En alguna parte, ¿sí? De alguna de las definiciones, se habla de que Excel maneja, crea, diseña bases de datos. ¿Qué dice? ¿Qué dicen, chicos? No más es que los dejemos, no. No, profe, o sea, como tal Excel, pues nos permite que nosotros las creemos, más no él directamente pues la crea, ¿no? Pero, ¿es seguro de que podemos crear bases de datos en Excel? No sé. He ahí, ¿no? Ojo, esta fue una pregunta de una prueba y con la cual corcharon a varios. ¿Sí? Corcharon a varios con esa simple pregunta básica de Excel. ¿Quién más pida otra definición? De los que han manejado Excel, nuestra compañera que manejó bastante Excel, ¿qué nos podría decir? Ay, profe, qué pena, fui yo, pero repite la pregunta. me acabé de conectar otra vez. ¿Me puedes volver, por favor, a repetir la pregunta? Es que se me cayó el internet, tuve que conectarme de mis datos. Bueno, la pregunta es, ¿en Excel manejamos, diseñamos, creamos bases de datos? Sí, para mí sí se pueden crear bases de datos en Excel. ¿Por qué? Porque, bueno, es una herramienta en la cual pues es muy amplia y podemos crear una base de datos y podemos encontrar el resultado que queremos por medio de una fórmula que podría ser un buscador, ¿no? Ya sea por número de cédula, por nombre, por rango de edad, bueno, independientemente pues de qué datos le pidamos a las personas. Listo. Bueno, los que dicen que sí, defínanme qué es una base de datos. Una base de datos es puede ser un listado de los, por ejemplo, un ejemplo de los clientes. Entonces es donde tenemos el nombre, la cédula, el teléfono, el correo, es como una lista de de todos esos clientes, en un ejemplo. Eso para mí es una base de datos y yo creo que es lo que más se puede acercar, ¿no? Digamos que sí. Pero hay algo clave en lo que de todo lo que has dicho, que te falta de lo que es una base de datos. ¿Quién más? Fue ahí el compañero que dijo que había tenido también algo de conocimiento en Excel. ¿Qué nos dice? Pues, profe, yo creo que pues una base de datos es un conjunto de datos organizados en filas o registros, ¿no? Ajá. Es una manera muy, ¿cómo se dice? Muy adecuada de que nos ayuda a tener datos y soluciones reales pues en tiempo veraz, ¿no? Ok. ¿Alguien más iba a hablar? Sería como una información Sí, profe, importante una... de cómo encontrarlo más rápido. Sí, eso tiene que ver con la base de datos, sí. ¿Qué iba a decir el compañero? Profe, que pues para mí una base de datos es como un conjunto de almacenamiento, pues donde puedo almacenar información que más
que después pues voy a poder encontrar rápidamente y fácilmente con las herramientas para mí que brinda Excel, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más se une a este foro crítico? Sí, Luis, di. ¿Se arrepintió el compañero de hablar? Bueno, vamos a armar todo este desorden, como dice, como lo hemos vuelto. ¿Sí? Di. ¿Qué ibas a decir, Luis? Bueno, ya. Bueno, todo lo que han dicho sobre las bases de datos es cierto, ¿sí? Me permite guardar, almacenar, ordenar todo tipo de información, como dijo el compañero, a través de registros y de campos, ¿cierto? Bueno, pero ahí les faltó algo importante, ¿sí? Cuando ustedes manejan bases de datos, ustedes manejan información única, ¿sí? No repetible, ¿ok? Ustedes en Excel pueden tener ese tipo de información única, no repetible. ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Será que aparece ya existente si uno la repite? Ojo, cuando hablamos de información única, es que no puede existir, digamos, el mismo registro almacenado en otra parte, o digamos, si tenemos una gran cantidad de información, no podemos tener dos veces el mismo cliente, por decir algo, ¿sí? Y también las bases de datos manejan información relacionada, ¿sí? Por eso es que es única, no repetible, ¿ya? Ahora, vuelvo y pregunto. Nosotros en Excel tenemos ese tipo de información única, no repetible y relacionada. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Pues yo entiendo que pues ahí es donde aplican las fórmulas y todo depende de los datos, porque por lo menos en una factura para los clientes, no todos tienen, pues pueden tener el mismo nombre, pero más no el mismo número de cédula o algún código, o lo mismo con los productos, por eso están los códigos de barra. Ok. Ok. Ahora, sí, está muy bien el ejemplo, pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tomando el ejemplo de la compañera, ¿sí? Estoy llenando un formulario de facturas, ¿sí? De facturas. E intento guardar un cliente. Y después intento guardar ese mismo cliente. Entonces, la base de datos no me lo va a permitir, ¿sí? Porque es información única. Ahora, si yo quiero hacer eso mismo en la hoja de Excel, ¿será que sí me la deja guardar? Es decir, pongo este ejemplo. Estamos en la hoja 1, en la celda A1, y ahí guardo la cédula número 100 correspondiente a Ana, por decir algo. ¿Sí? Seguimos guardando información y en la posición, en la celda 100, vuelvo otra vez en la misma cédula a la misma persona. ¿Será que me la deja guardar la hoja de Excel, ese dato, nuevamente? Sí la deja guardar. Correcto. Lo deja guardar. Sí, profe, sí la deja. Sí la deja. Y entonces, ¿y qué es una base de datos? Que no permita guardar información o que no permita repetir un dato que se considera único, ¿sí? Entonces, de ahí que Excel no podamos crear bases de datos, ¿sí?
¿Por qué? Porque Excel sí me permite repetir la información, ¿ya? Una base de datos no lo permite, ¿ok? ¿Claro el ejemplo? ¿Entendieron ese pedacito? Sí, señor. Entonces, volvemos a la misma pregunta. ¿Podemos manejar bases de datos en Excel? No, No podemos. No. No. Entonces, ¿qué es lo que manejamos en Excel? Si no son bases de datos, entonces, ¿qué es lo que manejamos? Listados de información. Listados, correcto. Listas de información, hojas de información. Eso es lo que manejamos en Excel, ¿sí? Ojo, a pesar de que ustedes en Excel pueden encontrar funciones de bases de datos, ¿sí? Pero esas funciones nos sirven más que todo, digamos, para migrar datos, ¿sí? O sea, entre Excel y Access, que es una base de datos, nosotros podemos intercambiar cualquier tipo de información, ¿listo? Y podemos hacerlo a través de esas funciones que tiene incorporadas nuestro programa Excel, ¿sí? Pero ojo, en esencia, en cuanto a objetivo, Excel no fue creado para crear o manejar bases de datos, ¿listo? Entonces, ojo con esta aclaración. Ahora, otra cosa. Lo que pasa es que cuando uno, como decimos nosotros popularmente, ¿sí? Cuando se dice mucho una mentira, se convierte en una verdad, ¿sí? Y está muy dicho, sobre todo en las entidades financieras, decir, vea, aquí le traigo la base de datos en Excel. Vea, tome esa base de datos. Vea, yo le envié por correo las bases de datos. ¿Y en qué me las envió? En Excel. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? Que en nuestro quehacer diario, sobre todo en la parte financiera, ¿sí? Entonces, nos hemos acostumbrado a decir que las bases de datos las tenemos en Excel. Y eso no es así. Tenemos son listados de datos, hojas de datos, ¿listo? Entonces, ojo ahí con esa pequeña reflexión que acabamos de hacer. Bueno, continuemos. Ya aquí en la hoja de Excel, ya teniendo en cuenta la definición y para qué nos sirve, esta es la ventana principal de Excel, ¿sí? Independientemente de cualquier versión que ustedes puedan tener. Entonces, el Excel, pues más o menos viene desde la versión 95, ¿sí? Hasta la última, la actualizada, 2020, inclusive esta se habla de 2021. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Esas son actualizaciones de la hoja de Excel, pero en esencia, todas sus herramientas se manejan de la misma manera, ¿sí? De la misma manera. Bueno. Acá arriba entonces tenemos lo que es la barra de título, y aquí tenemos todas las pestañas en las cuales podemos encontrar las diferentes herramientas de Excel. Entonces está la vista archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista y una vista desarrollador cuando uno ya crea aplicaciones o programa aplicaciones en Excel. Entonces, regularmente la vista desarrollador o programador, dependiendo de la versión, no nos aparece, toca activarla, ¿sí? Entonces, esta vista para los que tienen Excel en casa, de pronto no la ven porque no la tienen activa, ¿sí? Entonces, cuando ya lleguemos a esa parte de programar en macros, entonces sí tendremos que activar esta vista desarrollador o programador. Pero por el momento no vamos a utilizarla. ¿Listo? Bueno, después, ¿qué tenemos? Tenemos las barras, la barra principal, que es la barra de fórmulas, donde podemos crear, estructurar y mirar las funciones o las fórmulas que vamos a ir aplicando, ¿sí? Un cuadrito importante, este que está acá a la izquierda, es el cuadro de nombres. Ese cuadro de nombres siempre les va a indicar en qué posición se encuentran ustedes dentro de la hoja de Excel, ¿sí? Dentro de esta hojita de Excel. Miren que lo estoy cambiando y automáticamente la posición de este cuadro de nombres, como se llama, va cambiando automáticamente en la medida que doy clic en las diferentes celdas,
Entonces, cuando ustedes abren Excel, regularmente siempre está en la posición A1. Y luego tenemos esta parte de aquí, digamos, esta malla que tenemos aquí, que es nuestra hoja de Excel, ¿sí? Que es una gran matriz. Matemáticamente, las hojas de Excel son una matriz, ¿sí? Y las matrices están conformadas por columnas, que son todas estas letras, por filas, que son los números que están a la izquierda, y por celdas, que son los cuadritos que están dentro de la hoja. ¿Listo? Y por consiguiente, al final, pues tenemos las diferentes hojas. Aquí al ladito tenemos el signo más si queremos agregar nuevas hojas. Listo, miren que todas las hojas son exactamente iguales para guardar información, no de todo tipo, ¿sí? Pero sí para guardar cierto tipo de información numérico, alfanumérico o de tipo texto. Listo, entonces de esto se compone la hoja de Excel. Ahora, algo importante, ¿sí? Ustedes en Excel siempre, ojo, siempre van a manejar posiciones de celda, siempre, ¿sí? Y eso muchas veces los lleva a cometer varios errores, ¿sí? Varios errores que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, la forma correcta de escribir algún texto o fórmula o utilizar una función es solamente ubicarse en la celda y escribir lo que nosotros deseemos mostrar. Entonces, por ejemplo, voy a decir, yo creo este pequeño listado, digamos, número 1, número 2, operación 1. ¿Sí? Estoy nombrando estas celdas diferentes y en diferente posición. ¿Sí? Esta se me pasó un poquito, yo puedo ubicarme acá arriba, miren, acá arriba de la columna, ¿sí? Miren la flechita que aparece, acá la tengo blanquita, cruz blanca. Si me ubico en todo el límite entre las dos columnas D y E, esa flechita va a cambiar. Entonces, cuando cambie, entonces simplemente sostengo el botón y lo arrastro un poquito y ya copa todo el tamaño del texto que yo tenga. ¿Sí? Esa es una forma. La otra es simplemente ubicarme aquí y darle doble clic y automáticamente se ajusta al tamaño del texto que nosotros queremos mostrar. Bueno, digamos, vamos a hacer un pequeño listado de números para que ustedes vean algo. Voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. Voy a ponerle negrita a estas opciones. Y veamos algo aquí. Entonces, miren lo que está pasando aquí. ¿Sí? Estoy escribiendo números con decimales, ¿sí? Pero dependiendo del signo, uno me queda a la derecha y otro me queda a la izquierda, ¿sí? A la izquierda. De los Oh, Profe, se le cayó el internet, profe, ¿cierto?
terminamos. Perdón, chicos, se me cayó mi conexión acá. Se fue el fluido un momento. Bueno, ya volviendo aquí a la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla de Excel? Sí, señor. Listo. Entonces, miren el listado que tenemos aquí. En estas diferentes celdas. He escrito aquí en esta columna, digamos, en la columna número 1, estos diferentes números decimales. ¿Sí? Miren que hay algunos que están a la izquierda y otros que están a la derecha. ¿Cuáles son los números reales, los verdaderos? ¿Los que están a la izquierda o a la derecha? ¿Por qué? Los que están a la derecha. Porque si no estoy mal, Excel no maneja puntos. A la derecha. Ojo, depende. ¿Sí? Depende. ¿Por qué traigo este ejemplo a acotación? Bueno, resulta, ¿sí?, que dependiendo de la configuración de su equipo, de la configuración regional de su equipo, ¿sí?, no siempre digamos, el signo decimal no siempre es la coma, ¿sí? Entonces, a veces ustedes se pueden encontrar un equipo que el punto decimal es el punto, ¿ya? Generalmente, como les digo, es la coma, pero ustedes, dependiendo de cómo haya sido configurado regionalmente el equipo, muchas veces también pasa que el decimal, el signo decimal, sea el punto, ¿sí? Entonces, la mejor forma de saber si el signo decimal es el punto de la coma es si el número me queda a la derecha, ¿ya? Entonces, con eso ustedes se cercioran, ¿sí?, si están bien escritos los decimales y si son reales, si son verdaderos. Entonces, ¿cómo lo saben? Que el número quede a la derecha. Entonces, todos los de la derecha son los números correctos. Es decir, que aquí en mi equipo, el decimal es la coma. Pero ojo, lo que les digo, se pueden encontrar un equipo que el decimal sea el punto. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? ¿Por qué lo traigo a acotación? Porque le pasó a un aprendiz, ¿sí?, que precisamente el signo decimal en ese equipo era el punto, ¿sí? Y él los escribió con coma y todo le quedó a la izquierda. Entonces, cuando quedan a la izquierda,
no es un número, es un texto. Y por consiguiente, pues todas las fórmulas le salieron erróneas. Entonces, ojo con eso, tengan en cuenta esa pautica, ¿sí? Cuando ustedes se seleccionan, si un número es decimal, sí queda a la derecha. Y ya saben si deben utilizar el punto o la coma. Bueno, rellenemos esta otrica. Listo, entonces tenemos las dos siguientes columnas. Columna número 1 corresponde a estos valores y la columna número 2 le corresponden estos otros valores. Ahora, ustedes me van a decir, les voy a ir indicando y ustedes me van a decir si está bien o está mal. ¿Listo? Entonces veamos. Si yo aquí en esta columna operación 1 quiero hacer, digamos, una suma de estos dos números que yo tengo aquí, ¿ya? De estos dos números que yo tengo aquí, ¿sí? Pero antes de eso, entonces yo les digo, ojo, yo les digo esto, la fórmula para hallar operación 1 es esta. Y yo les digo, apliquen esta fórmula aquí en esta columna para todos los números. Operación 1 va a ser igual a número 1 más número 2. Ojo, ¿qué estoy poniendo aquí? Aquí estoy poniendo la fórmula literalmente, para que ustedes entiendan cómo deben aplicarla. Ahora, si vamos a la realidad, aquí tenemos que aplicar esta fórmula. ¿Listo? Para crear una fórmula en Excel, siempre necesito el signo igual, ¿sí? ¿Cuál otro signo me sirve para escribir una fórmula? ¿Quién sabe? ¿Los paréntesis? No. En este caso, de pronto El más, correcto, ¿sí? Entonces, el igual es el 100% utilizado, pero llegada la ocasión, también podríamos utilizar el signo más para poder escribir una fórmula o hacer uso de cualquier función de Excel. Bueno, entonces yo le digo, entonces, operación 1, me ubico aquí y le digo a qué va a ser igual. ¿Sí? Entonces, me dice que es igual a número 1 más número 2. Ojo, está literal. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Está bien o está mal? Mal. Está mal. Correcto. Está mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque está sumando texto. Sí, correcto. Estamos sumando un texto, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, puede decir el aprendiz, lo que pasa, profe, es que usted me puso que es igual a número 1 más número 2, y mire que yo los tengo aquí, número 1 más número 2. ¿Sí? No crean, pasa, aunque no lo crean, ¿sí? Toma todo. Exacto, entonces, al darle enter, observen que ya nos sale un error, porque no podemos sumar dos textos, ¿listo? Entonces, primer error que no hay que cometer. No hay que leer las fórmulas literalmente. Ese es un error que no hay que cometer. Ojo, ¿sí? Ojo, para los que apenas están empezando el manejo de Excel, ¿sí? Desde la primera clase les estoy indicando los errores que no deben cometer. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Porque vamos pasando las prácticas y a veces me suelen cometer estos errores, ¿sí? Que como les dije al inicio,
Pueden ser errores que ustedes ven como tontos, ¿sí? Pero se cometen o los cometen. Entonces, ya saben que ese error no podemos cometer. Listo, primer error. Veamos lo siguiente. Operación es igual a ¿qué? A número 1 más número 2. Listo. ¿Qué me dice? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Mal? Está Para mal. mí está mal, ¿Por qué está mal? porque no está Debería el campos de celda. Correcto. ¿Qué está haciendo ahí? Pasando de nuevo los números que ya están en Pues el estamos número sumando 1 y el número 2. literalmente, ¿no? O sea, no estamos utilizando las celdas para O sea, no aplica, no aquí nos aplica va a la dar lo mismo, operación, ¿no? simplemente. A ver, si yo lo oriente, es correcto que me muestra el resultado, ¿cierto? Sí. Sí, listo. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Ojo, esperen un momentico, antes de que hablen. En Excel, una de las ventajas es que yo puedo crear la primera fórmula y la otra copiarla a las demás celdas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, si ustedes se fijan bien, el cuadrito de Excel, el que está por acá, ¿sí? Siempre tiene un puntico, un cuadrito en la parte inferior derecha. ¿Lo ven? ¿Sí? Este puntico. Entonces, ¿qué pasa si yo acerco el puntero a ese puntico? Miren que cambia a una cruz negrita, delgadita. ¿Sí? Entonces, cuando cambie el puntero en esa cruz negrita, entonces, ¿qué puedo hacer? Sostengo y arrastro a las demás celdas. Y con eso copio la fórmula a las demás. Entonces, miren lo que pasa. Si yo copio las celdas, la fórmula que acabo de hacer aquí en la primera posición, a las demás, miren que me aplica la misma para todas. Entonces, ese es otro error que podemos cometer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el error que cometió aquí, digamos, un aprendiz? Entonces, Que aplicó solo la fórmula para los primeros, la primera operación. no, no exactamente, ¿sí? Pues el error que cometió fue que no aplicó la fórmula. Lo que hizo fue sumarlo, o sea, hizo una suma común y corriente sin aplicar la fórmula. No, la fórmula sí la aplicó, ¿sí? Lo que no hizo fue Las seleccionar. celdas. No seleccionó la celda. Celdas. Correcto, exactamente. Ahora, ¿en qué estado se encuentran los números que nosotros escribamos aquí en Excel? Cualquier número, ¿en qué estado se encuentra? En decimal. En decimal. No. Ese es el tipo de número. Los números, cualquier número. General. No. General. Bueno, de pronto sí podría ser general. Ahora, una cosa, ¿sí? Todos los números que ustedes escriban dentro de las hojas de Excel son constantes, ¿sí? O sea, nunca van a cambiar su valor, ¿sí? Bueno, a menos que yo lo modifique, ¿sí? Pero todos estos números que ustedes tienen aquí son constantes, o sea que las constantes siempre tienen su mismo valor. Por eso, al crear la fórmula y copiarla a las demás celdas, me da el mismo valor constante de la fórmula. ¿Listo? Entonces, por eso queda mal. Aunque quede bien para la primera, no es lo mismo para las demás celdas hacia abajo. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos el segundo error. ¿Listo? Entonces, no podemos escribir los números tal cual nos aparecen aquí como constante. Listo, segundo error ya visto. Segundo error. Veamos lo siguiente. ¿Ahora sí es correcto? Sí. Sí, ahora sí es correcto.
Sí. Exacto. ¿Por qué es correcto? Porque seleccionó las celdas. Exacto. ¿Recuerdan lo que les dije al inicio? Que en Excel siempre manejamos ¿qué? Celdas. Posiciones. Posiciones, correcto. Posiciones. Entonces, ustedes en Excel siempre van a manejar posiciones de celda. Ojo, posiciones. Entonces, miren aquí en la fórmula, ¿sí? Entonces, operación 1 va a ser igual a número 1, pero número 1, ¿quién es? B3. Más número 2, está aquí, pero número 2, ¿quién es? C3, que es lo que tenemos aquí. Entonces, de esta manera es que debemos interpretar la fórmula, no tomarlo literalmente como no la pueden mostrar. ¿Listo? Entonces, hay que interpretar cuál es la posición de número 1, que es esta. Hay que interpretar cuál es la posición de número 2, que es esta acá. B3 más C3, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, solamente con darle clic a la celda, me coloca la posición automático, más, y le doy clic a la otra, también me la pone automático. ¿Listo? O también podría yo escribirla. ¿Sí? Entonces, igual a B3 más C3. Entonces, dos formas de poder hacer lo mismo. Y copiarla a las demás celdas para que me den sus valores. Ahora, veamos algo. Entonces, miren que aquí están las fórmulas, nos muestran son los resultados de las operaciones. En este caso, la suma de estos dos números en cada celda. ¿Listo? ¿Cómo veo la fórmula? Entonces, miren que me ubico aquí y la fórmula la veo acá arriba. A ver, miren, acá está. Entonces, me ubico aquí, perdón. Me ubico en el siguiente y veo la fórmula acá arriba. Me ubico en el último y acá está la fórmula que se aplicó, ¿sí?, en la última posición de la columna. Entonces, recuerden, las fórmulas o las funciones que utilicemos siempre nos van a mostrar es el resultado. Si yo quiero ver la fórmula, me ubico en la celda y miro acá en la barra de fórmulas qué función o qué fórmula fue aplicada. O la otra es, me ubico y le doy doble clic adentro y ya me muestra cuál fue la fórmula que apliqué. Pues tres formas de ver exactamente lo mismo. Ahora, miren una cosa. Todos pongan atención aquí en la barra de fórmulas, acá arriba, en la barra de fórmulas. Miren que a medida que yo baje la celda, acá arriba, en B3, todas las posiciones van a ir cambiando. Miren que voy bajando y van cambiando. ¿Las ven? Automáticas. ¿Sí? Subo y van cambiando. Entonces, ese trabajito, ¿sí?, ese trabajito lo hizo Excel por nosotros, ¿sí?, al copiar la fórmula a las demás celdas. Entonces, y miren que todas las posiciones cambian de acuerdo a la posición de los números con los cuales estoy haciendo la operación de la suma. ¿Sí? Entonces, en Excel, ¿sí?, ya saben, manejamos posiciones de celda, pero manejamos dos tipos de referencias. Ojo, en Excel siempre manejamos referencias a celdas. Entonces, hay dos tipos de referencias de celdas. Una son las referencias relativas. Entonces, ¿qué es una referencia relativa? Cuando las posiciones de las celdas cambian automáticamente en una fórmula o en una función, como es este caso. Miren. Estas son referencias relativas, ¿sí? Porque al copiar la fórmula a las demás celdas, automáticamente Excel varió las posiciones. Automáticamente, ¿listo? Entonces, ya saben, una referencia relativa es cuando las celdas cambian su posición automáticamente. Ojo, siempre y cuando tengamos contiguas o juntas las celdas con las cuales estoy realizando la operación. Puedo obtener referencias relativas. Una cosa. Veamos el otro tipo de referencia. Aumentemos. Entonces, por ejemplo, tengo
una nueva columna que llame porcentaje. Y aquí tengo, por decir algo, el 7%. Y acá tengo una nueva columna que se va a llamar operación 2. ¿Sí? Y voy a obtener una nueva fórmula. La nueva fórmula, ¿qué va a hacer? Que vamos a aplicar es que operación 2 va a ser igual a ¿qué? A número 1 por porcentaje. ¿Sí? Entonces, el cálculo de esta columna va a depender de esta nueva fórmula, de esta operación 2. Este cálculo. ¿Listo? Entonces, realicemos la operación. Entonces, la fórmula es igual. Entonces, operación 2, ¿a qué va a ser igual? A número 1. Pero número 1, ¿quién es? Esta posición. Por porcentaje. ¿Y quién es porcentaje? Esta posición que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, con eso ya interpreto correctamente nuestra fórmula. ¿Sí? Y aquí me daría el resultado, sino que me lo está poniendo en términos de porcentaje. Coloquémoslo en términos de... Acá arriba, en general, pongámoslo en general. ¿Listo? Entonces, B3, que es B1, por E3, que es el porcentaje. ¿Listo? Ahora, si copiamos las demás celdas, ¿qué pasó ahí? ¿Alguien me puede explicar? Le falta la fila de porcentaje a las demás celdas. Exacto. Pero ¿qué pasa? Tendríamos que hacer esto, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Y si es un listado largo, poner siempre el mismo porcentaje, digamos que no sería tan estético, ¿cierto? Sí. Listo, volvamos al inicio. ¿Cómo haría ¿sí? para que en las demás celdas me dé o me aplique la fórmula? Se fija el 7. Tendría que fijar el 7. ¿Cómo lo fijo? Anteponemos un signo de peso. De peso. Correcto. ¿Sí? Entonces, miren aquí el ejemplo claro. No siempre, ojo, eso es otra cosa que siempre nos acostumbramos a hacer cuando estamos trabajando mucho con Excel. Entonces, ¿a qué me refiero con que siempre nos acostumbramos? Siempre nos acostumbramos a hacer esto. Hacemos la primera fórmula y hacia abajo. ¿Sí? Y ojo, y no todo el tiempo podemos hacer eso. ¿Sí? Porque miren aquí un ejemplo de que no necesariamente todo el tiempo podemos copiar las fórmulas a las demás celdas. ¿Listo? Es cierto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos pide la fórmula? La fórmula nos dice que hay que, a la columna número 1, que es esta columna completa, hay que multiplicarle el porcentaje. Es decir, que este 7% se lo aplico a todas las posiciones de esta columna donde están los números. ¿Ya? Otra cosa. ¿Sí? Esta posición de 7% siempre va a ser la misma. ¿Sí? Siempre. Es decir, que siempre va a ser E3, como está aquí en la primera fórmula. B3 por E3. Ahora, si yo quisiera hacer lo siguiente, ¿sí? Tendría que hacer esto, ¿cierto? ¿Sí? Miren, B3 por E3. B4 por E3, B5 por E3. Entonces, si se dan cuenta, entonces siempre la posición del porcentaje es igual, es decir, que es constante. Siempre va a ser E3, ¿cierto? Pero si ustedes tienen un listado más largo, ustedes no se van a poner a escribir todas las veces E3, ¿no? Si tuviera un listado de, digamos, de clientes de
de 1000 registros, usted no van a escribir los 1000 letreros, no. Y haría mucho tiempo, ¿sí? Entonces, para eso, nosotros hacemos fijar la celda, lo que decían las compañeras, fijar la celda, ¿sí? Entonces, ¿cómo fijamos la celda? Entonces, en la fórmula, ¿qué tenemos que hacer la celda? Entonces, si nosotros queremos fijar una posición de celda, entonces, por decir algo, yo tengo aquí la posición E3, ¿sí? Si yo quiero fijar esta posición de celda, es decir, que siempre sea de 3, entonces debo anteponerle el signo pesos. ¿Sí? Así de esta forma, para que la celda permanezca constante su posición. ¿Listo? Esa es una. Escribirla. La otra es si yo tengo E3, yo puedo hacer uso de lo siguiente. Me ubico en la celda. Sí, perdón. Me ubico en la celda y puedo hacer eso. Entonces, pesos y pesos. Entonces, miren que el signo pesos debe quedar en medio de la posición de columna, en este caso la letra E. ¿Ya? ¿Sí? Esa es una forma. La otra es que si yo tengo aquí E3, entonces me ubico, miren, acá al final de la posición, aquí al final, y pulso la tecla de su equipo, de su portátil, la tecla F4. Entonces miren que automáticamente con F4 pone el signo pesos. ¿Sí? Entonces, dos formas de hacerlo, de fijar una posición de celda. ¿Sí? Con F4 o simplemente escribiendo el signo peso. Listo, miren, B3 por pesos C, pesos 3. Entonces, fijo. Ahora, ¿qué pasa si yo copio las demás celdas? Entonces, miren que ahora sí me aparece el resultado. Entonces, miren acá arriba, miren acá arriba. Si yo me... ¿Cómo? ¿Qué dijo, compañera? Bueno. Entonces, miren. Miren acá arriba en la barra de fórmula. Entonces, yo voy a ir bajando las celdas y miren que esa posición E3 está quietica. La única que cambia es la posición B. 03 permanece fija, permanece constante. Entonces, cuando una celda permanece fija su posición, no cambia, eso se denomina una referencia absoluta. Recuerden, las referencias absolutas es cuando la posición de la celda no cambia, siempre es la misma. Pero para hacer eso, recuerden, hay que fijar la celda, ¿sí? La celda con signo pesos, ya sea escribiéndolo o pulsando la tecla F4. Entonces, cuando ustedes tengan estos casos de que tienen que hacer una operación de una columna o de cualquier rango de celdas por una única celda, ya saben que tienen que utilizar referencia absoluta, ¿sí? De la posición que está sola, que en este caso es este porcentaje que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces ya saben los dos tipos de referencia que se maneja en Excel. ¿Listo? Y hay un tercer tipo que no es muy común, que son las referencias mixtas, que es este caso preciso que tenemos aquí. Una referencia relativa que es cambiante, que es B3, y una referencia absoluta que es E3 con signo peso. ¿Listo? Entonces, con eso ya tenemos las tres referencias que se manejan en Excel, relativas, absolutas y mixtas. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Está claro para los que apenas están empezando con Excel? ¿Tienen alguna duda? Profe, una pregunta. En la referencia mixta, ¿me la podrías explicar? O sea, no entendí cuál sería. La que tenemos aquí en operación 2, ¿sí?
Entonces mira que tenemos una referencia que es B3, que va a cambiar su posición cuando baje a la siguiente celda. Entonces mira acá arriba y mira cuando yo bajo a la segunda celda. Mira que esa posición B va a ir cambiando, ¿sí? Esa es relativa. Y esta pesos E, pesos 3, si yo voy bajando las celdas, mira que esa posición no cambia, queda solita. Entonces, aquí tenemos las dos, una absoluta y también que es a la vez mixta. ¿Por qué? Porque la posición B es una referencia relativa, que sí cambia. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de la referencia mixta. ¿Fue clara esa partecita? ¿Ahora sí entendiste? Sí, sí, señor, gracias. Ok. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene más dudas? Díganlas. Acá tratamos de darle solución. Profe, una consultica, es que yo coloqué que la referencia absoluta es cuando la posición de la fórmula no cambia, ¿sí está bien? ¿O era la posición de qué? De la celda, de la celda. No la fórmula. Cuando la posición de la celda no cambia. Esa es una referencia absoluta. ¿Quién tiene otra duda, inquietud? Profe, una pregunta. Dime. El porcentaje, él lo puso ahí que es pues el signo pesos y la E, otra vez el signo y el 3 es porque digamos en este caso está la E en la casilla 3 o siempre se va a escribir así. Claro, porque este porcentaje se le aplica a todos los números de esta columna. Entonces siempre, mira, no tenemos más, siempre va a estar en la posición E3, ¿sí? Como es el caso acá en la fórmula de la operación 2. ¿Sí? Siempre va a ser E3. Y para que sea siempre E3, debes ponerlo en medio de estos dos signos pesos para que esa posición no cambie. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Ya saben qué errores no cometer, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? Saber que no se deben cometer ese tipo de errores, sobre todo leer las fórmulas de manera literal, como nos muestran las fórmulas o las funciones que vamos a aplicar. Entonces ya saben que cualquier fórmula siempre tiene unas posiciones de celdas que hay que interpretar, ¿listo? Entonces, no cometan el error de sus compañeros egresados que en algún momento lo hicieron, ¿sí? Entonces, es mejor que cometan esos errores acá en la clase, en etapa lectiva, que los cometan cuando salen a su etapa productiva. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, chicos. Bueno, veamos este ejemplo. Vamos a crear una nueva columna. Operación 3 que va a tener la siguiente fórmula. Voy a ponerla acá abajito. Operación 3, ¿a qué va a ser igual? Ojo aquí, chicos. Entonces, operación 3 va a ser igual a número 1 más operación 2 por porcentaje
más número 2 menos operación 2 y esto dividido entre número 2. Bueno, entonces ahí tenemos una fórmula a aplicar. ¿Listo? Ojo. Si colocamos la fórmula tal cual como la tenemos aquí, aquí, ¿cuál operación hace Excel primero? Las sumas y las restas, ¿Por qué? porque pues ese es el orden. No. Bueno, pues obviamente yo creo que en esa operación se tendría que utilizar paréntesis. Entonces, Excel lo que va a hacer es como... No, sin paréntesis. Tal cual como está ahí. ¿Qué operación hace Excel? Las multiplicaciones. Pero yo diría que la división. ¿Por qué? Pero pues yo diría que para que el resultado de la división, pues sea el número a sumar, o sea, el número 2. Bueno, pero y aparte le falta especificar qué operación es, porque no le ha colocado el número, a lo último. Operación, sí señor, correcto. Menos operación, ¿cuál era que vamos a poner aquí? 2. No. ¿Cuál fórmula, chicos? Hace primero. Así, sin paréntesis, sin nada. ¿Cuál? La suma de número 1 y operación 2. No. La multiplicación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la multiplicación va primero? ¿Nadie? Estamos hablando de... Porque pues yo creo que necesita, para poder hacer la operación de número 1 más operación 2, necesita saber cuál es el porcentaje, ¿no? O sea, ¿cuál es la operación 2? Que viene siendo no. El porcentaje para sumar, ¿no? No. Profe, ¿no se puede decir de pronto que es por lo que nos acaba de explicar sobre la referencia relativa y absoluta? No tiene nada que ver con eso. Pues no sé, es que yo lo que recuerdo del colegio es que siempre decían que cuando hay una operación siempre se empiezan por las multiplicaciones. No sé si estoy mal o si estoy recordando mal, pero siempre he tenido esa definición, no sé. Sí, está recordando bien, pero lo que me interesa saber es el por qué. Profe, yo diría que siempre es de izquierda a derecha, sin importar el tipo de operación. Sí importa el izquierda-derecha, pero sí importa el tipo de operación. Allí. Pero hay algo ahí de la respuesta. Bueno, aquí me imagino que todos hemos estudiado, ¿cierto? Todos. ¿O quién no? Estoy hablando
Si todos hemos estudiado, claro está, de matemáticas de primaria, ¿sí? Matemáticas básicas. Ley de los signos, ¿sí? Ley de los signos. Entonces, ¿qué me dice la ley de los signos? Que un operador matemático tiene mayor incidencia que otro, ¿sí? Mayor incidencia que otro. Entonces, de acuerdo a esa ley, entonces los operadores tienen una posición, digamos, para poderse ejecutar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas posiciones? Entonces, debe haber una operación que se ejecute primero, una que se ejecute segundo, una que es de tercera y una de cuarta, ¿sí? Eso es lo que me dice la ley de los signos, ¿sí? ¿Cuál es el operador que se va a ejecutar primero? Entonces, matemáticamente, entonces, de acuerdo a esa ley, el operador de multiplicación es el que se va a ejecutar primero, le sigue la división, suma, resta, perdón. ¿Sí? Entonces, ese es el orden, ¿sí? Ese es el orden en que se ejecutan los operadores matemáticos. Ojo, siempre y cuando no tengamos separación con los paréntesis, porque en ese caso el que rige primero son los paréntesis, ¿sí? O sea, el operador que esté dentro del paréntesis. Pero como para este ejemplo no tenemos paréntesis, entonces aquí lo que primero va a ejecutar internamente es claro que eso no lo podemos ver nosotros, va a ser la multiplicación. Entonces, miren el salto que va a hacer la Excel en la fórmula, ¿sí? No pasa por la suma, entonces va directamente a multiplicar. ¿Listo? De ahí, ¿qué haría? Va y divide, ¿cierto? De acuerdo al orden, ¿no? Va y divide de acuerdo a este orden. Pongámoslo acá. Entonces, de acuerdo a ese orden, entonces recuerden, multiplicación, haría esta, luego haría la división, haría esta, entonces luego sería la suma, pero tengo dos. ¿Cuál de las sumas se ejecuta primero? ¿Cuál de las sumas, chicos, se ejecuta primero? ¿No lo recuerdan? Alguien lo dijo. Yo diría que no importa. La primera de derecha. La segunda. No, correcto. Correcto. Entonces, si hay dos operadores del mismo, ¿sí? Siempre va a ejecutar el que esté más a la izquierda, ¿sí? El que esté más a la izquierda. Es decir, que haría este salto. ¿Sí? Haría ese salto. Luego, haría esta otra suma, y por último, haría la resta que tenemos aquí. ¿Sí? Ese tipo de resta. Entonces, eso haría, ¿sí? Si aplicáramos esa fórmula, ojo, si aplicamos esa fórmula tal cual como nos la está mostrando ahí. Y vamos a hacerla. ¿Sí? Entonces, operación 3 es igual al número 1 más operación 2, que es esta, por porcentaje, que es este, más número 2, menos operación 2 nuevamente,
Y todo eso dividido entre número 2. ¿Sí? Esa es la fórmula. Bueno. ¿Le falta algo a nuestra fórmula? De acuerdo a lo que hemos visto hasta aquí, ¿le falta algo a esa fórmula? Fijar el porcentaje. Correcto. Sí, entonces debemos fijar el porcentaje, o sea, esta posición E3. ¿Sí? Correcto. Está despierto el compañero. Ahora sí, ya tenemos nuestra fórmula completa y la bajamos a las demás celdas. Y nos darían todos estos resultados. ¿Sí? ¿Cómo lo tenemos aquí? Creemos una nueva fórmula. Columna. Listo. Entonces, ya saben cuál es la forma en que se ejecutan los operadores. ¿Listo? Del primero al último. Pero, si a esta misma fórmula, ojo, si a esta misma fórmula, yo la voy a dividir entre los paréntesis, ojo, entonces recuerden que si utilizo paréntesis, entonces va a regir, ¿sí? Va a tener mayor prioridad el operador que esté dentro del paréntesis. ¿Listo? Que el operador esté dentro del paréntesis. Entonces, si yo quiero, ojo, si yo quiero que lo primero que se ejecute sea la resta, ¿sí? Sea la resta, ¿sí? Entonces, y luego las sumas, ojo, vamos a poner aquí, vamos a poner en el orden. Si yo quiero que primero se ejecute la resta, ojo, la resta, luego la suma, ¿sí? La suma, y luego la multiplicación, y por último que me haga la división. Quiero este orden en esta fórmula. ¿Cómo pondría los paréntesis entonces? Para que se dé ese orden de ejecución. ¿Será que es posible o no es posible? Oye, pues yo digo que quedaría faltando como factores para los demás, porque podría haber, por ejemplo, número 2 para menos operación 2, pero le estaría quitando el otro factor a dividir al número 2. ¿Seguro? Bueno, vamos a ir haciendo paso a paso. Entonces, me dice que lo que primero hay que ejecutar es la resta. Listo. Entonces, va paréntesis aquí y va paréntesis acá. ¿Listo? Entonces, si ejecutáramos la fórmula tal cual está ahí con esos paréntesis, entonces es lógico que Excel salte de una a lo que está en medio del paréntesis, ¿sí? Y volvería nuevamente a tomar la multiplicación, después la división y luego la suma, ¿sí? Si no, pongo más paréntesis. Listo. ¿Sí? Con esto le doy solución al primer caso. De que se ejecute primero la resta. Ahora, me dice que luego deben ejecutarse las sumas. ¿Sí? Luego deben ejecutarse las sumas. Pero, ¿qué va a pasar? Como tenemos dos sumas, se debe ejecutar primero la que está hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, veamos. Si yo pongo paréntesis aquí
pongo paréntesis acá. ¿Qué va a pasar ahí, chicos? Con esos paréntesis. ¿Será que en realidad primero se va y se mete Excel a ejecutar la resta? No va a ejecutar primero la primera operación, la suma. Correcto. Sí. Correcto. ¿Sí? Es correcto lo que acaban de decir, compañeros. Listo. Entonces, veamos otra cosita. Entonces, como tenemos dos sumas, entonces también tenemos que hacer que se ejecute la otra suma. Entonces, la otra suma va aquí. Entonces, aquí y aquí. Listo. Si la tengo ahí, ¿será que se me ejecuta primero la resta? Pues yo creo que sigue pasando lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Ejecutar primero, porque va a ejecutar primero la operación de izquierda a derecha. No. Puede ser que se puede Profe, yo primero diría- el paréntesis de adentro para poderlos ir como desglosando. Correcto lo que dice la compañera. ¿Sí? Cuando ustedes utilizan los paréntesis, siempre van a regir el paréntesis que esté más interno. ¿Sí? El paréntesis que esté más interno. Entonces, miren, como acá tenemos una operación, ¿sí? Que empieza aquí, que es la suma, pero dentro de ese paréntesis tenemos otra operación. Es decir, que primero se va a ir aquí. ¿Listo? Entonces, con eso ya le estamos dando cumplimiento a esta opción, de que primero me ejecute la resta y después me ejecute las sumas. ¿Listo? Entonces ya le dimos solución al segundo operador y ya vamos en orden. Ahora, ¿cómo hago para que... Profe, no entendí esa parte. Qué pena. Bueno, No entendí. entonces, cuando tú utilizas paréntesis, matemáticamente, entonces siempre se van a ejecutar los paréntesis que tú tienes más internos. Entonces me explico. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, aquí, en este paréntesis, tienes cualquier operación, digamos una suma, ¿sí? Una suma. ¿Listo? Entonces, eso hace que, por decir algo, entonces tenemos, por ejemplo, esta operación. Aquí, mira. De esos dos paréntesis. Entonces, ahí los dos paréntesis están al mismo nivel de ejecución. Entonces, en ese caso, regiría cómo se ejecutan los signos matemáticos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si en este paréntesis de acá, yo dentro de ese paréntesis tengo otra operación, ¿sí? Otra operación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, va a pasar que primero se tiene que calcular, hacer el cálculo del paréntesis que esté más dentro de otro. Entonces, en este caso se va a ejecutar este que tenemos acá, ¿sí? Que está dentro de él los otros dos paréntesis que están por fuera, ¿ya? Entonces, eso es la ley de los paréntesis. Entonces, que siempre se ejecuta de adentro del que está más interno hacia afuera. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si este paréntesis de acá, ¿sí? Por decir algo, tuviera más paréntesis que ahora iniciara, entonces mira, ¿sí? Entonces, en ese caso, se va a ejecutar el que esté más dentro de los otros paréntesis, ¿sí? Entonces, va a regir siempre ese nivel de paréntesis internos, ¿sí? ¿Y qué tenemos en nuestra fórmula? Mira, entonces tenemos esta operación, toda esta operación, ¿sí? Entonces, la suma va desde porcentaje, ¿sí? Desde porcentaje hasta acá,
que es el primer paréntesis, o sea, este que abre aquí y este que cierra acá. Pero ¿qué pasa? En medio de estos dos paréntesis tenemos otros dos internos, que es la operación donde está la resta. ¿Listo? Entonces, cuando ese le ejecute la fórmula, lo primero que me va a ejecutar es lo que está en el paréntesis que esté más interno que los dos que tenemos acá. O sea, que es esta operacióncita que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque está dentro de otros dos paréntesis. Entonces, por eso es que se ejecuta primero la resta, por ley de los paréntesis, no de los operadores. Una vez haga la resta, va a ser la suma que tenemos aquí, y luego la suma que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, es esa parte. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Es claro o no es claro, chicos? Sí, señor. Sí, profe, gracias. ¿Sí entendió la chica que preguntó? Sí, profe, muchas gracias. Sí, Bueno. me quedó claro. Listo, entonces, ya vamos en el nivel de ejecución 2. Ahora, lo tercero que se me debe ejecutar en la fórmula es la multiplicación. Entonces, pregunto, ¿dónde debo poner los paréntesis para que se ejecute ese operador de multiplicación? Ahí no hay que colocar paréntesis. Sí, sí, yo pienso que se deben colocar paréntesis. Pues según lo que ha dicho el profesor, va a ejecutar primero la multiplicación que la división. Correcto. Entonces, no habría necesidad de poner paréntesis. ¿Por qué? Porque miren, ya las dos operaciones, digamos, más débiles, ya están entre paréntesis y se están ejecutando primero y segundo, ¿sí? Entonces, en tercer lugar estaría la multiplicación. Si las dejamos por fuera de cualquier paréntesis, entonces regiría los signos. ¿Y cuál se ejecuta primero? Pues la multiplicación. Es decir, que en ese caso haría todo esto de arriba hasta aquí y luego lo dividiría hasta acá. ¿Ya? Entonces no habría necesidad de ponerlo entre paréntesis, pero si así ustedes lo quieren, entonces simplemente tendrían que poner el paréntesis aquí, el que inicia y el que terminaría acá, ¿sí? Si quisieran ustedes dividirlo entre paréntesis, toda esa operación. Entonces, en ese caso, entonces ya se ejecutaría primero nuevamente la multiplicación y por último, entonces quedaría nuestra operación de división, solita, sin ningún paréntesis. Pero lo que decía el compañero, entonces no habría necesidad de poner... Pero igual, profe, si uno los coloca no implicaría nada, daría el mismo resultado. Correcto, entonces los paréntesis darían el mismo resultado. ¿Por qué? Porque primero va la multiplicación. ¿Listo? Entonces no habría necesidad. Listo, chicos. Entonces pongamos aquí nuestra nueva fórmula. Igual a número 1 más operación 2 por, abre paréntesis, porcentaje, pero este va fijado, más número 2, más número 2, menos operación 2 nuevamente, cerramos y cerramos el paréntesis. Y todo eso vamos a dividirlo entre el número 2. Y ahí obtenemos nuestra función. Profe, una preguntita, qué pena. Dila. ¿Me puede explicar cómo es que se fija el porcentaje? Qué pena, me olvidé. Con F4. Ah, F4. Ah, ya, muchas gracias. Te ubicas sobre la celda y pulsas F4 o escribes el signo. Ajá. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Listo?
Bueno, ahora bien, pregunta, ¿sí será que está bien esa fórmula para que nos dé ese resultado? Profe, una pregunta antes de eso, como para aclarar. Sí. Profe, o sea, las posiciones que ejecuta Excel, pues las que miramos fueron primero la multiplicación, división y suma. Excel colocando esa fórmula sí me va a dejar colocar, o sea, sí me va a dar el mismo resultado, digamos que colocarle normal a fórmula que antes de colocar los paréntesis. Mira que no, porque aquí está sin paréntesis y mira lo que tenemos acá con paréntesis. No a lo mismo. Mira. Profe, una pregunta. Sí. Ahí no se podría empezar número 2 menos operación 2. ¿Dónde? En la fórmula primera. ¿Aquí? O sea, para poderla hacer, o sea, arriba, sí. Sí, claro, es que eso es lo primero que va a ejecutar. Y eso es precisamente lo que está acá. Entonces, C3, que es número 2, menos F3, que es operación 2. Sí, está correcto. Ah, sí. Pero lo que les estoy preguntando es esto. Ojo. Un porcentaje, yo lo sumo, ¿puedo sumarlo? Ojo aquí, miren. Este 3 es el porcentaje que se le va a sumar esto. ¿Esa operación es correcta? No. ¿Por qué? Profe, ¿porque le falta el signo porcentaje o no? No. No, porque los porcentajes se multiplican. Exacto. Ustedes, la única forma de que puedan sumar porcentajes es si los suman a otro porcentaje. O pueden restar porcentajes si lo restan a otro porcentaje. ¿Sí? Si lo restan. ¿Sí? Pero ojo, aquí tenemos este porcentaje que es la posición E3. ¿Sí? Le está sumando este porcentaje a esta resta. Pero miren que estos son números normales. Ninguno es porcentaje. Entonces, no es correcto esa operación que tenemos ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque a los porcentajes, a los números, cualquiera que sea, reales o enteros, lo que debemos hacer es multiplicarlos, ¿sí? Ustedes sacan porcentajes de algo siempre y cuando los multiplican, ¿ya? No los suman o los restan, ¿sí? La única forma de poder sumar o restar un porcentaje es si se lo hacemos a otro porcentaje. ¿Ya? Pero si es a un número normal, sea entero o real, es decir, un número que no tenga decimales o que tenga decimales, no podemos sumarle ni restarle un porcentaje, ¿sí? Entonces, para este caso, la fórmula aquí, pues, o sea, en cuanto a planteamiento, aquí nos quedó errónea, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es algo que no se debe hacer, que es sumar. En este caso, sumarle un porcentaje a otro número, ¿sí? En este caso, al resultado de la resta de estas dos posiciones. Entonces, eso no se puede hacer, chicos. ¿Listo? Eso no podríamos hacer. Entonces, recuerden, los porcentajes siempre los obtenemos si lo multiplicamos por algo. Entonces, la única forma de restarlo o de sumarlo es precisamente a otro porcentaje. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la fórmula, ¿sí? Matemáticamente, pues nos quedaría errónea, ¿sí? Por este porcentaje que estamos sumando aquí. Porque debería de, primero, haberse multiplicado por algo. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, para que nos quede bien la fórmula, ya sabiendo que los porcentajes debemos multiplicarlos, ¿cómo nos quedaría la fórmula?
¿Cómo debería ir? Bueno, preguntemos lo de otra manera. ¿Cómo debería ir el orden de los signos? ¿Sí? Para que el porcentaje sea multiplicado. ¿Cómo deberían de ir, chicos, esas operaciones? Vamos a crear una nueva columna aquí que se llame operación 5. Profe, qué pena, disculpe, ¿con usted no hay listado? ¿No hay asistencia que diga? Ya les digo, no te preocupes pues. Vale, gracias. A ver, pongamos la más abajito, nuestra fórmula, para ir terminando nuestra primera sesión. Entonces voy a ponerle aquí nuevamente sin porcentajes, perdón, sin paréntesis, nuestra fórmula. Ahora, para que la fórmula nos quede correcta, ¿sí? Y no tengamos este grosso error que tenemos aquí con el porcentaje, entonces el porcentaje debe ir multiplicado por otro operador, es decir, que aquí debemos tener un paréntesis. Un paréntesis, ¿sí? Ahí debió haber sido nuestro primer paréntesis, ¿listo? Es decir, que lo que primero debía haberse ejecutado sería nuestra multiplicación, ¿sí? Nuestra multiplicación, si ponemos los paréntesis. Listo. Ahora, si lo que queremos nuevamente, ¿qué tendría que ejecutarse en ese orden? La suma. ¿Sí? La suma quedaría igual. Entonces, es decir, que haríamos esto. Suma aquí. No, aquí. Y terminaríamos aquí, chicos. Pues haría lo que está interno, que es la multiplicación, y luego saldría y haría las dos sumatorias de número 1 más número 2. ¿Listo? Entonces, tercero, tendríamos que hacer nuestra resta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos esa restica? Entonces, nuevamente, entonces, aquí, todas esas operaciones, perdón, acá, terminarían ejecutándose acá de esta manera. ¿Listo? ¿Por qué sí debo ponerle paréntesis? Porque si no le pongo este paréntesis que termina acá, entonces lo primero que va a hacer es irse a dividir. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario, acá sí es necesario ponerle los paréntesis para que se ejecute la resta. ¿Ya? Y por último, así solito, entonces ya se ejecutaría nuestra división. ¿Listo? Entonces, ese sí sería el orden correcto, ¿sí? Para que no solo se ejecutase los operadores, ¿sí? Sino también este porcentaje, ¿ya? Recuerden lo de los porcentajes, que se deben multiplicar por algo, no sumar ni restar, a menos que sea otro porcentaje. Entonces, coloquemos esa fórmula acá. Entonces, número 1 más, abre paréntesis, operación 2 por porcentaje, pero este va fijado, F4, cierro, más número 2, cierro paréntesis, menos operación 2, cierro paréntesis, y ahora sí, todo eso dividido entre número 2. Y miren, que las tres operaciones fueron totalmente diferentes, ¿sí? Sin paréntesis, ¿sí?
cambiando una operación, que en ese caso fue porcentaje, ¿sí? Para que pues, la fórmula quedara correctamente bien estructurada. Entonces miren que todos esos resultados en las tres fórmulas que se utilizaron, ¿sí? Fueron exactamente diferentes. Miren que fueron distintas formas de ordenamiento y obtuvimos diferentes resultados, ¿ok? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que es muy importante saber estructurar sus fórmulas. Ustedes ya saben que los operadores tienen un orden lógico: multiplicación, división, suma, resta. Y que si se utilizan los paréntesis, entonces prima el paréntesis que esté más interno que los demás. ¿Listo, chicos? ¿Entendido hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, inquietud, duda razonable? ¿O está claro hasta aquí, chicos? Para mí está claro. ¿Alguien no entendió nada? ¿Aprendieron algo nuevo los que ya sabían manejar Excel? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar hasta aquí por hoy. Entonces, en la próxima sesión, Dios mediante el próximo martes, entonces continuaremos con toda esta partecita básica de lo que es el manejo de Excel y ya tendremos o ya tendrán su primera práctica para que la vayan realizando. Entonces recuerden que a mí me gusta que todo esto sea bastante práctico. Listo, entonces dejemos hasta aquí por hoy. Por favor, para la asistencia, todos en el chat colocan presente. Bueno, profe. Ok, profe. Todos Gracias. en el chat presente. Y nos vemos dentro de 8 días, chicos. Que pasen una feliz noche y un feliz resto de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Esta sección Gracias. yo se la publico en el grupo, en el WhatsApp del grupo, para los que no pudieron ingresar. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que esté bien. Hasta luego.